No creer en la existencia de vida extraterrestre es como tomar una cucharada de agua del océano y decir, no hay tiburones en el océano porque no veo ninguno en la cuchara. Ya tenemos certeza de que no estamos solos. Se ha sabido a través de los años. Lo que no sabemos es si vienen a dominarnos o vienen en son de paz. El cielo está lleno de mudanzas, de extraños huéspedes, de criaturas de vida larga y de nacimientos y acabamientos que entendemos a medias. Palabras de Gabriela Mistral. La emoción más antigua del mundo es el miedo, y el más antiguo de los miedos es a lo sobrenatural, a lo desconocido. Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, historias inexplicables de nuestra comuna en ñuñoaturadio.cl, conducido por Paulina Cabeza, Tatiana Buenhumán y Héctor Rojas. Le damos la bienvenida a este episodio, donde hablaremos de un fenómeno que nos apasiona, intriga e inquieta, y que durante este año ha estado en las portadas de los principales diarios y noticieros alrededor del mundo, no solo de Chile. Estamos hablando de los ovnis, ya que 9 de cada 10 avistamientos reportados tienen una explicación racional, desde fenómenos naturales, aviones, drones, etc. Pero hay un porcentaje que escapa a toda lógica. No sabemos lo que son. Por eso, y porque la verdad está allá afuera, las y los invitamos a escuchar el siguiente relato de un testimonio que recogimos de un avistamiento en Villafrey. Esto es el tercer capítulo de Ñuñoa Paranormal. Al contar lo que había visto hace unos minutos, nadie me creyó. Dijeron que estaba borracha o drogada, pero estaba más lúcida que nunca. Sé lo que vi, y eso, que estaba en el cielo, no era de este mundo. Me habían invitado a una fiesta de cumpleaños en Villafrey, en un departamento casi en la esquina de Irarrázaval con Lo Plaza, que ahora se llama Jorge Monkeberg. Para mi mala suerte, justo esa noche algo sucedió por el sector de Vicuña Maquena con Santa Isabel. No recuerdo si mataron a alguien o fue balacera con personas heridas. El asunto es que las patrullas de carabineros subían y bajaban por Irarrázaval. Hasta un helicóptero sobrevolaba la zona porque testigos habían visto huir por ahí a los supuestos autores del delito. Llegué a la fiesta alrededor de las 23:30 horas. Me demoré porque me hicieron un control de identidad que duró largo rato. Entregué el regalo a la cumpleañera y me quedé un rato conversando con varios de mis amigos. En eso me tomé un vaso con cerveza, que fue lo único que pude beber esa noche, porque luego de lo que pasó se me cerró el estómago hasta el día siguiente. Como no me gustó la música, tomé mi vaso de cerveza, un cigarro y salí al balcón del departamento a despejarme un poco. Recuerdo que era invierno y el cielo estaba amenazante. El pronóstico decía que llovería y creí que esa vez iban a acertar. Era solo cuestión de tiempo para que cayeran las primeras gotas. Pasada la medianoche me encontraba mirando el cielo cuando mi vista se fijó en algo que emergió en las alturas. Por el norte veo aparecer lo que en principio pensé que era otra nube, mucho más oscura, casi negra, que resaltaba del resto del cielo cubierto. Lo que me pareció más extraño en un principio es que el resto de las nubes iban de mar a cordillera, y eso venía volando desde el norte hacia el sur. Primero lo miré extrañada, confundida, porque tenía entendido que cuando uno observa esa clase de fenómenos, tienen luces y parecen esferas o puntos luminosos en el cielo. Como mencioné antes, era de color negro, y tomando como referencia las casas de enfrente y el supermercado Unimark, eso medía unos 50 metros. Tenía forma de tubo y se movía muy, muy, muy lentamente. Mientras pensaba e intentaba analizar qué era eso que estaba ahí arriba, me percaté que los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no se oía nada, ni los autos, ni las micros, ni la música de la fiesta. Yo seguía observando extasiada su trayectoria pausada y trataba de entender qué era lo que mis ojos veían. Eso tiene que haber volado unos pocos minutos sobre mi cabeza, pero para mí fue una eternidad.
Estaba tan asombrada que solo reaccioné cuando escuché acercarse el sonido inconfundible del helicóptero de carabineros, que apareció desde la cordillera y que supongo eran parte del operativo que les comenté al principio. Les juro que los pilotos del helicóptero vieron lo mismo que yo, porque al volar justo por un costado de eso, se detuvieron a pocos metros de distancia en seco en el aire, para luego girar a la izquierda con dirección al sur. Evidentemente, le hicieron el quite a lo que estuviera ahí suspendido. Luego, eso empieza a subir lentamente, justo frente a mí, para perderse entre las nubes de aquella noche. Fue ahí cuando entré al departamento y les conté a mis amigos lo que había visto con lujo de detalles. Por supuesto, no me creyeron y se rieron de mi historia. Mientras estaban burlando de mí, golpearon la puerta. Eran 2 cabos de carabineros que llegaron debido al volumen de la música de la fiesta. Me atreví y directamente les pregunté si sabían algo de lo que había aparecido en el cielo unos minutos atrás. No podía ser solo yo quien lo viera. No fue necesario esperar la respuesta, ya que al terminar de preguntarles, ambos se miraron sorprendidos, y aunque intentaron esbozar una palabra, no dijeron nada, pero sus reacciones lo dijeron todo. Algo sabían de lo que esa noche había ocurrido, pero prefirieron guardar silencio. Después de lo ocurrido, no pude seguir en la fiesta y me fui a mi casa caminando. Las calles estaban completamente vacías, no me topé con ningún alma, pero siempre tuve la sensación extraña de que algo vigilaba mis pasos. Pudo haber sido la sugestión por la experiencia vivida, o tal vez no. Quizás mi intuición tenía razón, porque casi siempre tengo razón si de instinto se trata. Durante el camino me pregunté, ¿por qué me pasan estas cosas? Me fue difícil conciliar el sueño, más aún cuando recordé que no era la primera vez que me pasaba algo insólito o increíble. Pero sí, puedo decir que fue la primera vez que vi un ovni. Un ovni volando sobre los cielos de Villafrey. No te asustes. Sigue escuchando Ñuñoa Paranormal en ñuñoaturadio.cl. Bueno, chicos, lo que acabamos de escuchar ahora es una historia que es una vivencia personal. Entonces quería saber de qué están pensando. Últimamente ha habido mucha información respecto a este fenómeno. Entonces, Héctor, pues, ¿qué piensas tú? ¿Qué has recabado? ¿Qué has investigado al respecto? Mira, lo que ha pasado en el último tiempo nos da como para hablar 3 horas seguidas. Mucho. Es demasiado. O sea, y solamente lo que ha pasado este año. Porque si nos remitimos a más atrás, o sea, tenemos mucho dato. Y la verdad es que hay harto que conversar. Hay harto referente a lo que ha pasado, a lo que pasó y a las cosas que se vienen. Porque principalmente, a ver, nosotros estamos, no sé si para bien o para mal, en el lado occidental del mundo. Y estamos demasiado influenciados por las noticias que vienen de Estados Unidos, que es nuestro principal referente en ese sentido, en el sentido de avistamientos de ovnis. Entonces, la información que a nosotros nos llega es la de allá. No sabemos lo que pasa en Rusia, no sabemos lo que pasa en China, por ejemplo. Sí, pues, Héctor, desde febrero de este año hasta este momento ha habido un montón de información súper relevante con respecto a este fenómeno. Entonces, mira, lo que yo había escuchado era que personal de Fuerzas Armadas había tenido que renunciar a las fuerzas, valga la redundancia, por no tener acceso mucho a la información que tienen sobre fenómenos extraterrestres y eso. No sé qué puedes... A ver, hasta donde recuerdo, el 2019 se desclasificaron en este caso videos de ovnis, los famosos 3 videos de ovnis. Eso fue el 2019. En ese tiempo estaba Trump. Trump encarga al Pentágono la creación de un grupo, de una fuerza de tarea, por así decirlo, con el objetivo de efectivamente investigar estos casos. O sea, estamos hablando de ovnis. Y nótese la palabra ovni porque en ningún momento se menciona que sean extraterrestres. OVNIs, objetos voladores no identificados. O sea, hay que hacer la diferencia, porque por lo general se mezclan las dos situaciones. Pero eso es lo que se encargó en aquel momento en el gobierno de Estados Unidos. Ahora, esa persona que fue encargada es David Grush,
que él estaba encargado de esa fuerza de tarea. Entonces, David Grush se topó con demasiadas trabas en nombre de la seguridad nacional. Le decían que esto era secreto, que no se podía revelar, etc. Entonces, esa situación hizo que él efectivamente renunciara a su cargo de mayor de la Fuerza Aérea, si no me equivoco. Y en ese sentido, él después, este año, da una entrevista a... no recuerdo el canal de televisión. Él da una entrevista en un canal de televisión, un medio gringo, en el cual efectivamente dice que se encontró con estas trabas y además que el gobierno, o mejor dicho, no el gobierno, sino que las Fuerzas Armadas tienen conocimiento de tanto de naves recuperadas como de... Y él se cuida se cuida harto de decir restos biológicos no humanos. En ningún momento menciona la palabra extraterrestre. Eso era lo que te quería preguntar, Héctor, si sabes cuál es la diferencia entre, ovnis. Nosotros sabemos que son objetos voladores no identificados, pero ahora hay una sigla distinta. No sé si tú puedes, si sabes tú cuál es la sigla y a qué se refiere. Bueno, ovni, todos conocemos la palabra ovni, objeto volador no identificado, pero ahora lo que están usando es el término UAP, que en castellano significaría fenómeno aéreo no identificado. ¿Y por qué le llaman fenómeno y no objeto? ¿Y eso porque, mira, directamente, cuando tú ves algo en el cielo, yo por ejemplo, basándonos en la historia que contamos, al ver eso, directamente yo no sé si es un objeto. No te podría decir que es algo físico, algo que tú podáis tocar, algo como este lápiz o los cuadernos. No te podría decir eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la cercanía. Yo, por ejemplo, no se le vieron ventanas, no se le vieron luces. O sea, no había ningún hombrecito verde saludando ni nada por el estilo. Entonces no se ve si eso es un objeto. Por eso se cambió la terminología y por eso se le llama fenómeno. Más que nada también es como para que la población no entre así como en pánico tampoco, porque ovnis son objetos voladores no identificados, pero nosotros ya lo tenemos súper arraigados como que son extraterrestres. Lo que pasa es lo siguiente. Antiguamente, y voy a citar, toda la información que yo saqué, que sacó el Héctor, son de La Ruta Secreta, que es un podcast que tiene Ortega, que es uno de los escritores que también trabaja junto con Salfate. Salfate además tiene su podcast también con respecto a ovnis. Y ellos mencionan que en un momento, cuando empezamos con el tema de ovnis, y era cuando salió un programa de Sábados Gigantes, esto fue en agosto del año 85, que sale en cámara y muestran un objeto. Y después dicen que era un globo meteorológico. De ahí viene la palabra ovni, que era objeto volador no identificado, porque no sabíamos si era un ovni, si era un platillo volador que se le decía, o eran los globos, o después salió el tema de drones. No los drones que conocemos ahora, sino que eran drones diferentes, pero eran más grandes, que eran base de Estados Unidos. Y de ahí viene también el caso de Paiwano, que yo creo que después Héctor va a mencionar un poquito ese tema también. Pero todo esto viene de La Ruta Secreta, que es el podcast que tiene Ortega. Sale mencionado también lo de Sábado Gigante que te decía, y aparte él hizo una entrevista ahora hace muy poco a Salfate con respecto al avistamiento en Paiwano. Hay varios temas que se tratan, y en uno de los podcasts, si mal no recuerdo, que es precisamente el que habla de dos tipos de naves que mandó construir Estados Unidos. No recuerdo el proyecto que se llama, que era precisamente para confundir al resto de los países, porque eran como de inteligencia y contrainteligencia, que también se los asumió como que fueran ovnis. Ahora lo que es en este caso el cambio de siglas. Claro, igual es como súper interesante que a través de los años se haya ido intensificando y se ha ido mucho masificando este tema, porque hay historia y hay mucha información que se recaba desde los años 30 hacia adelante con respecto a fenómenos extraterrestres. Entonces,
va pasando por distintas etapas y distinta información, y todo lo que nos llega igual es súper poco, encuentro yo. Bueno, de hecho, por eso se creó Área 51. Son Sí. muchas, en realidad son muchas áreas, pero la más notoria es la de 51 porque es donde se mencionan, y en muchas películas, a ver, vamos a hacer análisis de películas, tienes el Día de la Independencia, tienes también Indiana Jones, también menciona Indiana Jones en una parte que es extraterrestres de los arcaicos, en Indiana Jones 4 me dice acá. Entonces, si nos vamos a ver las referencias de todas las películas de ciencia ficción, resulta que tanta ciencia ficción no eran, porque te vienes encontrando cosas que sí son, que uno pensaba que era imaginación de alguien más, y no era imaginación de alguien más, era porque lo había visto, así de simple. No sé, yo encuentro que la mejor película que pueda haber de la invasión extraterrestre es Marcianos al ataque. ¿Sí o no? Pero ¿cuál de las versiones? Porque Hay dos versiones. La primera. La de los años 60, por ahí. Ah, no, yo vi la otra. Ah, entonces tú viste la última. La de Tim Burton, parece que. Sí. Pero hay Marcianos, ese es un remake del año 60 de Marcianos. Mira, no sabía. Marcianos al ataque. Oye, Héctor, pero sí, ahora sí necesito que me comentes lo que averiguaste de Paihuano. Del avistamiento en Paihuano. Ya, a ver, mira, para contextualizar, y volviendo un poco al tema de la audiencia en el Congreso norteamericano. Este personaje, el mayor David Grush, dice que Estados Unidos está en posesión de naves, que ha recuperado naves, al menos que se encuentran en 10 sitios diferentes. ¿Por qué hago el link? Por lo siguiente. Y voy a hablar de directamente lo que pasó en Paihuano. En Paihuano, el 7 de octubre de 1998, y más o menos para entrar en relato, eran alrededor de las 3, 4 de la tarde, cuando la gente en la plaza de Paihuano escucha un ruido en el cielo, como un trueno, según lo que detallan ellos. Y al mirar al cielo, ellos ven una bola de fuego. Una bola de fuego que va cayendo, que primero cae en un cerro, pega en un cerro, en el Cerro Blanco. Y por la velocidad que llevaba, esta bola rebota y cae en el Cerro Las Moyacas. Y ahí queda. Ahora, ellos dicen que efectivamente, como era de día, eso reflejaba la luz del sol. Se veía como un color más o menos metálico. Y reflejaba el sol. Ahora, lo que se comisionó directamente, eso tuvo que ser el día siguiente, porque el Cerro Las Moyacas más o menos tiene aproximadamente unos 3.000 metros, y eso tendría que haber caído aproximadamente unos 2.000 metros de altura. El terreno es demasiado escarpado, entonces no se podía subir el mismo día, por lo que se tuvo que esperar al día siguiente. Y cuando subieron al día siguiente, acordonaron el área, y hasta ahí llega la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia, y esto lo relata Juan Andrés Salfate, lo ha relatado más que nada en su podcast, y lo ha relatado también en el libro Alienígenas Americanos, donde ahí sale más o menos el relato completo, que dice lo siguiente. Él, años después, estuvo más que nada el 2009, para tener claridad. El 2009 él participó en la Feria del Libro de La Serena. Y él dice que, estando en la Plaza de Armas de La Serena, él estaba comprando libros normalmente. Y se le acercan 2 carabineros. Estos carabineros le dicen: don Juan Andrés, mi capitán, que está ahí en la patrulla, desea conversar con usted. Salfate, obviamente, medio en broma, medio en serio, dice: ¿qué hice ahora? Entonces ya lo llevan donde estaba el capitán, y le pide el capitán le pide a los 2 carabineros que se retiren porque él quería conversar con él. Y ahí el capitán de carabineros le relata lo siguiente. Él dice que, obviamente, con un grado menor, me parece que teniente, no estoy seguro, él, en el año 98, él estaba en Paihuano. Y a él le comisionaron, efectivamente, hacer en este caso, cercar el lugar, cosa que la gente no supiera dónde estaba. Que llegaron militares estadounidenses y militares chilenos, acordonaron el área, llegaron helicópteros, llegaron camiones, y todo lo que estaba en el cerro, compadre, lo empaquetaron y se lo llevaron. Entonces lo que él dice, que él ve con sus propios ojos cómo empaquetan eso y cómo en camillas llevaban cadáveres de
seres que no tenían más de 1,50 m, según lo que relata él, y que tenían unos trajes muy apegados al cuerpo. Se consideraban que por el 1,50 m se veían como niños de 10 años más o menos. Claro, se consideraba, claro, entonces él es lo que le relata eso. Y también dice que un militar se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué es lo que vieron ustedes? Entonces, en ese tiempo el carabinero le dice, nosotros vimos esto, y después ese militar les dice, no, esto es lo que ustedes vieron. Y les cambia la historia. La versión oficial es que supuestamente se perdió un dron norteamericano, y que habría caído en el cerro. Esa es la versión oficial. Ahora, el tema es que, ¿cuál es la diferencia de un dron norteamericano a una nave? Todas las personas que vieron la caída decían que era un objeto alargado y no como un dron. El dron en ese tiempo era más grande. Claro, que se sabe que, no sé, pues todos los avistamientos que se han visto, valga la redundancia, de un tiempo a esta parte, son platillos, son en forma de triángulo, vienen con luces, pero también hay naves nodrizas que son las que expulsan esos platillos voladores, por así decirlo, y que se encuentran en todas partes. A ver, si te pones a hacer la Guerra de las Galaxias, tienes las naves de combate, que son las pequeñas, y después vienen las que son más grandes. El día de la Independencia, las naves que estaban primero eran como un triángulo. Y tienes las otras que son más pequeñas. Obviamente pequeñas, venían para 2 personas. Pero resulta de que si uno empieza a revisar, todos los relatos dicen es que era alargado, es que era como un platillo, es que era un triángulo. Tienen formas diferentes. Pueden tener millones de formas. Es que no sabemos cuántas, de dónde vienen. Y esas formas, por lo general, en este caso, depende de la percepción del testigo. También va eso. Depende de la percepción del testigo. Y de hecho, hasta donde nosotros pudimos averiguar, no es el único caso de choque que ha ocurrido en Chile. Hay uno que se comenta que es el de la Antártida. No, tengo otro, que es el incidente en Chanco. También. En Chanco, que eso ocurrió el 15 de febrero de 1914. El otro que mencionaron también en la ruta secreta es el tema en Punta Arenas. No, ese es en la isla Robert, de la Antártida. No, es que también mencionan Punta Arenas porque lo mencionan como ruta de que tienen que... van aviones y los ven avistamientos, pero no los detecta el radar, y el radar los detecta a los 15 a 20 minutos después de que se lo informaron. También está mencionado en la ruta secreta. O sea, el que quiera leer o escuchar, más que nada, el que quiera escuchar esto, busca la ruta secreta y se va a encontrar con mucha información. Mira, y más que nada para ir cerrando el tema, yo quería recomendarles el siguiente libro, que es Alienígenas Chilenos, que es de Francisco Ortega, ahora que estábamos hablando del podcast de la ruta secreta. Este libro es muy entretenido y habla principalmente de el folclore que hay respecto a lo que es el tema ovni y el tema seres. Él no habla de extraterrestres, él habla solamente de seres mágicos. Como él mismo lo ha dicho en algún momento, este libro es más cercano al folclore que a History Channel. Porque hay que diferenciar, por ejemplo, History Channel tuvo que cambiar su línea programática para acercarse más a lo que son los alienígenas ancestrales. Más que nada por un tema comercial. Pero lo que dice Francisco Ortega en este caso, por ejemplo, dice: el enigma ovni es la voz, el testimonio y las historias de personas que una noche miraron al cielo y fueron testigos de algo desconocido que bajó de las estrellas. Alienígenas Chilenos es un libro sobre creer y encontrar respuestas desde el camino del escepticismo, el folclore y la oralidad. Y en este libro, en este caso, por ejemplo, podemos encontrar contactos en la cordillera, las pirámides mapuches y los vikingos de Boroa, el astronauta gigante de Atacama, los Foo Fighters de Gualmapu, los encuentros cercanos de O'Higgins, abducciones en Chiloé, los expedientes secretos de Pinochet, el Área 51 de Tocopilla y el Arrival en la Antártica y otras historias. Todo eso lo pueden encontrar en este libro, muy interesante, es una lectura muy rápida, Alienígenas Chilenos de Francisco Ortega, que es por Editorial Planeta.
Ay, hay tanto paño que cortar con respecto a este tema. Llegamos a este recorrido interesante, entretenido, sobre objetos voladores, sobre seres de otros planetas, suponemos, porque no tenemos avistamientos directos, pero son del boca en boca que tenemos de la gente. Lo más interesante es que en los cielos chilenos y en los del mundo siempre se ha visto este tipo de fenómenos. Y se va a seguir viendo. Y se van a ver y van a seguir habiendo mucha información con respecto. Los invito a que investiguen este tema que es súper apasionante. Nosotros sacamos en conclusión de que esta fuerza extraterrestre de alguna manera nos está reconociendo. Y nada, pues, mi nombre es Tatiana y muchas gracias por escuchar Ñuñoa Paranormal. O sea, nos queda mucho paño que cortar, mucho tiempo, se nos hizo poco, pero hay que investigar, tienen que escuchar, ver, leer y mirar al cielo, que nunca se les olvide que siempre tenemos que mirar al cielo, no solamente mirarnos los pies. Mi nombre es Héctor y los invito a escuchar este podcast, descargarlo y también dejarnos sus comentarios y sus opiniones a través de las distintas redes sociales de Ñuñoa Tu Radio, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nos escuchamos todos los días miércoles a las 11 de la mañana aquí por Ñuñoa Tu Radio. Nunca tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si un vecino o vecina les advierte que no es prudente caminar por alguna calle o pasaje de Ñuñoa, mejor haga caso. Uno nunca sabe. Aquí termina Ñuñoa Paranormal, una coproducción de Ñuñoa Tu Radio y los vecinos y vecinas de Ñuñoa, un podcast ciudadano de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Las opiniones vertidas en este podcast no representan las opiniones de Ñuñoa, turradio.cl, ni las de la Municipalidad de Ñuñoa.